La Guardia Pretoriana fue fundamental en la política y el gobierno de la Roma imperial durante aproximadamente 300 años. Esta unidad militar era única y ejercía poder e influencia en Roma. Eran los guardianes de los emperadores, pero también tenían el poder de eliminar a aquellos que consideraban débiles y se convirtieron en importantes agentes de poder en el imperio. Los miembros de la Guardia Pretoriana recibieron privilegios particulares indicados en un diploma firmado por el emperador. Antes del 13 a.C. servían durante 12 años, mientras que los legionarios servían 20. Entonces, después de las reformas en el año 5 después de Cristo, los pretorianos sirvieron durante 16 años y los legionarios 25. Los guardias también disfrutaban de más de 3 veces la paga que se le daba a los legionarios ordinarios. Su estatus más alto llegó cuando Augusto otorgó a cada miembro 1000 denarios por año en comparación con los 300 que recibía un legionario, lo que los hacía ricos en comparación con el ciudadano promedio. También eran elegibles para un donativum especial que generalmente se pagaba con la ascensión de un emperador para asegurar la lealtad de la guardia. Al jubilarse, el pretoriano también recibía 5000 denarios, un asentamiento de tierras y un diploma militar. Este también lo recibían los legionarios. El servicio durante 16 años al emperador podía hacer que un soldado fuera considerablemente rico. Los pretorianos también se distinguían por su armadura más fina y su escudo ovalado. A diferencia del escudo rectangular de otras legiones, tenían su propio estandarte cuando estaban en batalla. Como sirvieron durante un periodo más corto, los guardias pretorianos pudieron adquirir comandos militares superiores a una edad más temprana. Una vez que fueron dados de baja, también recibieron otros privilegios de varios emperadores, como la inmunidad fiscal de Vespasiano sobre la tierra entregada al final de su servicio. Los guardias pretorianos procedían en gran parte de Italia o de las provincias completamente romanizadas para garantizar mejor su lealtad. Para ser admitido en la guardia, un hombre tenía que estar en buenas condiciones físicas, tener buen carácter moral y provenir de una familia respetable. Además, tuvo que hacer uso de todo tipo de patrocinios a su disposición para obtener cartas de recomendación de importantes figuras destacadas de la sociedad. Una vez pasado el procedimiento de reclutamiento, fue designado como probatus y como milites a una de las cohortes. Después de 2 años, si atraía la atención de sus superiores por influencia o mérito, podía alcanzar el puesto de immunis. Pasados otros 2 años, podría ser ascendido principalis con doble salario, o como ayudante de centurión, optio o abanderado. O si sabía leer y escribir, podría incorporarse al personal administrativo del prefecto. Solo unos pocos soldados pudieron alcanzar el rango de principales. Sin embargo, los que lo hicieron durante el curso de su servicio fueron designados evocati Augusti por el emperador. Esta designación les permitió ascender a puestos administrativos técnicos o instructores en Roma y en consecuencia extender su carrera. Ciertos principales podrían al final de su carrera ser promovidos a centurión de la guardia. Este sería el pico de su carrera. Cualquiera que ambicionara una mayor promoción tendría que transferirse a una legión. 3 cohortes estaban estacionadas en Roma y el resto permaneció en pueblos alrededor de la capital. Esto y el hecho de que los que estaban en Roma no llevaran uniforme completo se debió probablemente a la tradición republicana de que ningún ejército debía entrar en la ciudad. Sin embargo, esta situación cambió en el año 23 después de Cristo, cuando el prefecto Elio Sellano convenció a Tiberio para que permitiera a la guardia acampar como una sola unidad en la Castra Praetoria en los suburbios del noreste de Roma. Bajo Aureliano, el campamento se convirtió en parte de las murallas de la ciudad y sus restos aún se pueden ver hoy. El argumento a favor de un solo campamento era que si todos los guardias estuvieran estacionados juntos, entonces estarían en mejores condiciones de responder a una emergencia, controlar cualquier disturbio en la ciudad o simplemente actuar como un disuasivo para los posibles conspiradores. Esto era liderado por uno de los prefectos. El prefecto eventualmente comandaría no solo la guardia, sino también la milicia urbana de Roma. Las cohortes individuales estaban bajo el mando de un tribuno. Los prefectos finalmente se convirtieron en actores políticos increíblemente poderosos y en algunos casos ejercieron un control y un poder más directo sobre el imperio que el emperador. En muchos casos, tanto eliminando al emperador actual como dictando la ascensión al trono del siguiente.
Se sabía que los pretorianos participaban en actividades de espionaje, intimidación, arrestos y asesinatos para proteger los intereses del emperador romano. Para operaciones clandestinas, es posible que hayan empleado un ala especial de tropas conocidas como especuladores, anteriormente un cuerpo de reconocimiento bajo la República Romana. En la era imperial, esta unidad se había graduado para servir como mensajeros y operativos de inteligencia al servicio del César. Los especuladores y otros miembros de los pretorianos se disfrazarían de ciudadanos comunes en batallas de gladiadores, representaciones teatrales y protestas para monitorear y arrestar a cualquiera que criticara al emperador. También vigilaron a los presuntos enemigos del Estado y en algunos casos incluso ejecutaron en secreto a quienes se consideraban una amenaza inminente para el emperador o sus políticas. La guardia pretoriana a menudo manejaba el control de multitudes en los juegos romanos, pero ocasionalmente entraban en la arena y jugaban un papel activo en las batallas. Hay evidencia de que la guardia participó en horribles cacerías de bestias salvajes para demostrar su destreza en el combate, y jugaron un papel notorio en una naumaquia o batalla naval organizada por el emperador Claudio en el 52 después de Cristo. En el espectáculo se involucraron a 19.000 hombres y unos 100 barcos que chocaban en un simulacro de enfrentamiento naval en el lago Fucine. La mayoría de los participantes eran prisioneros y esclavos, y los pretorianos, armados con catapultas y balistas, rodaron la batalla en balsas para aumentar el caos y evitar que los condenados escaparan. El fuego era una amenaza constante en la antigua Roma, y aunque el imperio había tenido un cuerpo de bomberos dedicado llamado vigiles, no era inusual que los pretorianos del emperador echaran una mano en caso de un incendio particularmente rebelde. Se sabe que los guardias intervinieron en un incendio en el templo de Vesta y probablemente participaron durante una conflagración infame que arrasó gran parte de Roma durante el reinado de Nerón. Si bien un número significativo de pretorianos habría ayudado a combatir los incendios, su presencia también tuvo un componente de relaciones públicas. Al enviar a su guardia personal para ayudar en el socorro en caso de un desastre, el emperador podía demostrar a la ciudadanía que estaba preocupado por su bienestar. Finalmente, Constantino I disolvió la guardia pretoriana en el 312 después de Cristo, después de que respaldaran a su rival Magencio. Sin embargo, los prefectos pretorianos sobrevivirían, ya que ahora se habían convertido en importantes administradores de las regiones de Oriente, Galia, Iliria e Italia, un papel que continuarían desempeñando durante el Imperio Bizantino.